Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, es de los más debatidos y, a decir verdad, de los peor comprendidos de la historia económica del siglo XX. Hablamos de la economía de la Alemania nazi. Para ello nos vamos a basar en una investigación académica súper exhaustiva de los historiadores Christoph Buchheim y Jonas Scherner. Nuestra idea aquí es desgranar, con rigor absoluto, cómo funcionaban realmente los engranajes de la industria en el Tercer Reich. Ya sabéis que la cultura popular tiende a simplificar las cosas, pero cuando te pones a bucear en los datos y en los registros de las empresas de la época, la imagen que aparece es completamente fascinante, y os aseguro que bastante inesperada. Así que la gran pregunta que va a guiar la explicación de hoy es la siguiente. ¿Acabaron los nazis con la propiedad privada? ¿O resulta que las empresas alemanas no eran unas simples marionetas del Estado? Fijaos, existe esta idea generalizada de que el régimen funcionaba bajo una planificación central estricta, rollo la Unión Soviética, ¿verdad? Donde el Estado dictaba cada milímetro de la producción y la propiedad privada era poco más que un espejismo. Pero, un momento, ¿fue eso así realmente? ¿Eran los grandes empresarios meros funcionarios aterrorizados por la expropiación? Pues la evidencia que traemos hoy le da un vuelco total a esa vieja narrativa. Y para entender bien cómo funcionaba este sistema, vamos a dividir el análisis de hoy en 6 puntos clave. 1. El mito del control total. 2. La autonomía en la producción. 3. La libertad para rechazar contratos. 4. El menú de riesgos financieros. 5. Los motivos del régimen. Y 6. Una alianza temporal. ¡Vamos allá! Arrancamos con la sección 1. El mito del control total. Reevaluando el consenso histórico. Durante un montón de décadas, muchos académicos defendían a capa y espada la teoría del pleno fascismo. Básicamente decían que, allá por 1936, el régimen había vaciado a las empresas de cualquier poder de decisión. Se daba por sentado que la planificación central había aplastado al cálculo racional de toda la vida y que los dueños, que eran dueños solo en el papel. Pero, y aquí viene lo interesante, los documentos que han desenterrado Buchheim y Scherner nos muestran una película muy diferente. Resulta que, aunque el Estado era superintervencionista, claro está, los derechos de propiedad privada seguían existiendo de verdad, y la autonomía que tenían las empresas era sorprendentemente amplia. Es como si, hasta ahora, nos faltaran piezas en ese puzzle del supuesto control absoluto. Pasamos a la sección 2. Autonomía en la producción. Decidiendo qué fabricar. Vale, si el Estado no controlaba cada tuerca y cada tornillo, ¿cómo era el día a día en las fábricas? Pues a ver, es cierto que había un racionamiento brutal de materias primas, sobre todo a partir de 1934, pero, y esto es clave, industrias gigantescas como la del acero o la textil seguían teniendo las manos en el volante. Este racionamiento no era para nada una economía planificada a lo soviético. El Estado casi nunca imponía qué productos exactos había que fabricar. De hecho, las empresas decidían activamente qué hacer. Por ejemplo, si una fábrica textil conseguía un pedido de exportación o un contrato civil que le iba a dejar mucho margen de beneficio, pues le daban prioridad, sin más. Es más, hasta se les premiaba con más materias primas si cumplían objetivos, dejándoles muchísimo margen para actuar como verdaderos emprendedores de mercado. Para poner todo esto en perspectiva, mirad los números del gigante del acero, Krupp. Son alucinantes. Entre finales del 32 y mediados del 38, esta empresa acumuló la friolera de 251 millones de marcos en beneficios retenidos y efectivo. ¿Qué quería el Estado? Pues, lógicamente, que se lo gastaran todo en ampliar fábricas para fabricar armas y munición. ¿Qué hizo Krupp? Gastar apenas 45 millones en ampliar su capacidad. Literalmente, la directiva frenó las inversiones militares porque les aterraba quedarse con un exceso de fábricas inútiles cuando pasara el boom del armamento. En el fondo, seguían siendo capitalistas racionales de manual, totalmente preocupados por la rentabilidad de su negocio a largo plazo. Entramos en la sección 3. Libertad para rechazar contratos. El poder de decir no. Ya sé lo que estáis pensando en este punto. A ver, es una dictadura totalitaria, ¿cómo van a atreverse a decirle que no al Estado? Suena súper contraintuitivo, ¿verdad? Pues aquí está el meollo del asunto. La libertad de contratación, que es la base absoluta de la propiedad privada, jamás fue abolida en el Tercer Reich. Y ojo, no estamos hablando de actos de resistencia política o heroísmo, en absoluto. Eran, pura y simplemente, matemáticas financieras que el Estado acababa tolerando. Las compañías hacían sus números. Si el gobierno les proponía fabricar armamento o materiales sintéticos para la autarquía y la junta directiva veía que eso en tiempos de paz iba a ser la ruina económica, simplemente decían no, gracias, sin miedo a que al día siguiente vinieran a expropiarles el chiringuito.
Y por si os lo preguntáis, hay muchísimos ejemplos documentados de esto en los registros. Tenemos al coloso químico IG Farben, que se negó en rotundo a ampliar su producción de rayón para neumáticos e incluso le dijo no a construir una tercera planta de caucho sintético cuando el Estado se lo pidió, o la empresa de Wendel, que pasó olímpicamente de construir una planta de hidrogenación. Luego está el fabricante de maquinaria Froriep, que se plantó y dijo que no expandía nada de nada si el gobierno no le daba beneficios fiscales excepcionales. Y podríamos seguir y seguir. Todas estas grandes corporaciones empujaban en dirección contraria a los planificadores del Estado, simplemente porque protegían sus propios intereses financieros. Así llegamos a la sección 4, el menú de riesgos financieros, incentivando al sector privado. Entonces, claro, si el Estado no podía, o bueno, no quería usar la fuerza bruta para que la industria construyera lo que los militares necesitaban, no le quedó más remedio que usar la zanahoria en vez del palo. ¿Y cómo lo hacían? Pues ofreciendo, literalmente, un menú de contratos donde se negociaba quién asumía el riesgo. Era un sistema de incentivos en toda regla para persuadir al sector privado. ¿Que una empresa veía un proyecto súper arriesgado? Pues le decía el Estado, mira, construyes tú la fábrica, tú te quedas con el riesgo y yo solo la opero. Eso era el acuerdo de arrendamiento. ¿Que la cosa era más o menos viable? Pues tiraban de créditos estatales con intereses bajísimos para compartir ese riesgo. Pero ojo, había una tercera opción en el menú y esta era el verdadero premio gordo para la industria. Os hablo de un concepto alemán impronunciable, el Wirtschaftlichkeitsgarantievertrag. Básicamente un contrato de garantía de rentabilidad económica. Funcionaba así. El Estado te garantizaba comprar los productos a un precio fijo, blindando tus ventas y tus beneficios hasta por 10 años. Pero la auténtica genialidad para el empresario era que mantenía la propiedad íntegra de la fábrica y todo el control sobre cómo operarla y mejorarla. O sea, la empresa tenía todas las de ganar. Si conseguían ser más eficientes y bajar los costes de producción, ese dinero extra iba directo a sus bolsillos y además se quedaban con una planta súper moderna para cuando llegara al escenario de posguerra. Un trato redondo. Y esto nos lleva a la sección 5. Motivos del régimen. Ideología y pragmatismo. Seguro que a estas alturas muchos os preguntáis, ¿y por qué demonios el régimen se abstuvo de nacionalizar de una vez toda la industria si le hacía tanta falta prepararse para la guerra? Pues confluyen varias cosas. Primero, cuestiones muy prácticas de burocracia. Las leyes de presupuestos de la era de la República de Weimar nunca se derogaron, y resulta que el Ministerio de Finanzas aún tenía poder legal estricto para frenar la creación de empresas públicas. Además, la vez que intentaron montar un superconglomerado estatal, las famosas Reichswerke Hermann Göring, aquello resultó ser un desastre total de ineficiencia que puso los pelos de punta a los planificadores. Pero cuidado, que no todo era pragmatismo, había también una profunda convicción ideológica de fondo. Fijaos en esta cita directa de Otto Ollendorf, un alto cargo de las SS y del Ministerio de Economía. Decía, solo la propiedad privada es capaz de fomentar el apego continuo a un trabajo determinado. Esta frase resume a la perfección que, a nivel puramente ideológico, el régimen ensalzaba la figura del emprendedor. Estaban convencidísimos de que el Estado era un pésimo gestor corporativo y de que solo ese interés propio, ese empuje natural de la propiedad privada, podía traer la creatividad y la reducción de costes que Alemania necesitaba para ser competitiva. Resulta súper paradójico, ¿verdad? Pero la propiedad privada sobrevivió no a pesar de la ideología del régimen, sino en gran parte gracias a ella. Y cerramos la estructura del análisis con la sección 6, una alianza temporal. El modelo principal agente. Para resumir cómo era esta relación tan peculiar entre los nazis y las grandes empresas, los investigadores nos proponen usar el modelo económico del principal agente. Olvidaos por completo de la imagen de amos absolutos y esclavos económicos. Fue más bien una alianza temporal. El Estado era el cliente, el principal, con unas metas políticas y militares gigantescas, y la industria actuaba como el agente contratado. Pero este agente colaboraba única y exclusivamente cuando la oferta se alineaba con sus propios intereses corporativos. Los grandes líderes industriales aceptaban encantados esos lucrativos contratos del Estado, por supuesto, pero siempre mirando de reojo al futuro, preparando sus imperios para volver a competir en el libre mercado en cuanto terminara ese estado de excepción. Y para muestra un botón. Echad un vistazo a los datos de inversión del año 1938, justo en plena aceleración hacia la guerra. Un gigantesco 40% del total de la inversión industrial seguía siendo puramente privada. Era dinero enfocado en bienes de consumo y modernización, que no tenía absolutamente nada que ver ni con el rearme ni con las fantasías de autarquía del Estado. Es una cifra impresionante, que demuestra de manera irrefutable que las empresas conservaban su capital y seguían decidiendo por libre sobre casi la mitad de sus inversiones, esquivando por completo lo que querían los planificadores del gobierno.
Bueno, pues después de todo este recorrido a través de los datos y los registros históricos, os quiero dejar con 3 preguntas muy provocativas para reflexionar, basándonos estrictamente en lo que hemos visto. Primero, si la eficiencia privada fue tan instrumentalizada por el Estado, ¿fue entonces la autonomía empresarial el verdadero motor que sostuvo la maquinaria bélica? Segundo, viendo esta férrea defensa del beneficio privado, ¿no deberíamos empezar a reevaluar cómo interpretamos el término socialismo dentro del nacionalsocialismo en los libros de historia? Y tercero, una cuestión aún más profunda. Sí, hemos visto que las empresas podían negociar e incluso decir que no a los contratos, pero ¿podemos llamar a esto verdadera libertad corporativa cuando todo ocurre en un país totalmente desprovisto de libertades civiles, donde grupos enteros de la población fueron despojados de su derecho a la propiedad? Es un contraste durísimo que sin duda alguna nos invita a seguir investigando y debatiendo en los comentarios. Ha sido un viaje fascinante a través de la historia económica. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima explicación.